Bienvenidos, retomamos después del verano. Hoy es esta primera clase, después, como decíamos, de las vacaciones. Continuamos nuestro estudio en cuanto a la armadura de Dios, nuestro estudio que tiene que ver con esa batalla tan real que tenemos en contra del reino de las tinieblas, en contra del príncipe de la potestad del aire, en contra de la carne, en contra del pecado. Y hoy nos introducimos ya en ver las diferentes partes, comenzaremos con una de ellas, de las diferentes partes que componen la armadura que Dios nos ha dado a nosotros como creyentes, como sus hijos, como la iglesia. Lo estáis ya viendo en vuestras pantallas. Manuel, te queremos saludar. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por este tiempo como siempre. Bien, bien, disfrutando de volver en este tiempo de estudio bíblico, y de estar Pues ya, contigo y con todos nuestros amigos. Bien. gracias, Manuel. Igualmente, decía que ya es la unidad número 9 y el título de hoy es Ceñidos con la verdad. Aprovechamos la primera parte. De hecho, el cinturón de la verdad o el cinto de la verdad le vamos a dedicar tres programas, tres emisiones. Y antes de eso, queremos saludar a todas las personas que nos estáis siguiendo. Por favor, deja tu saludo en los comentarios. Dale un like al vídeo, suscríbete al canal si todavía no lo has hecho, compártelo con tus amigos, con tus conocidos, que será de muchísima bendición. Manuel, Efesios 6:14 nos dice que debemos estar ceñidos nuestros lomos con la verdad, como parte de esa armadura. Y comienza ahí. Así que la primera pregunta que te quiero hacer, los lomos, ¿qué simbología tiene? ¿A qué se refieren? Cuando dice que nos ciñamos esta parte del cuerpo concretamente con la verdad, ¿de qué se trata también esta verdad? Así que vamos a de modo introductorio, ir poniéndonos en contexto, ¿de acuerdo? De la zona que debemos cubrir, los lomos y la verdad a qué se refiere. Muy bien, pues es muy buena pregunta porque estos versículos a veces pueden llevar a confusión, ¿no? Porque está hablando de ceñir los lomos de nuestro entendimiento. Entonces, eh, hay otros versículos que se refieren a los lomos y bueno, puede haber algún tipo de controversia, de confusión, ¿no? Entonces, algunos teólogos y comentaristas bíblicos Sí. dicen que, refiriéndonos a la verdad, en cuanto a la verdad, dicen que el apóstol se está refiriendo, perdón, se está refiriendo al usar esa palabra verdad a Cristo mismo, Ok. en el Evangelio de Juan, ¿no? Mm. Otros creen que el apóstol se refiere a la verdad doctrinal o a la integridad. Y Ok. la verdad es que es una mezcla de las dos cosas, porque las dos cosas son necesarias para completar el cinturón de la verdad de la armadura de Dios. Ninguna de las dos funciona sin la otra, es decir, Claro. la verdad de Cristo mismo, que es la verdad, y esa verdad doctrinal o esa integridad, una no puede funcionar sin la otra. En cuanto a la referencia que se hace en estos versos sobre los lomos, Sí. Pedro está interpretando aquí a Pablo cuando éste dice: ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Hace referencia a cómo nuestros pensamientos, nuestro entendimiento y en consecuencia nuestro espíritu se fortalecen por medio de esa verdad, ¿no? Por medio de la verdad Claro. del Evangelio, por medio de la verdad de Cristo. Entonces, los lomos son para el cuerpo como la quilla de un barco. A La ver. quilla es una viga estructural que va Sí. desde la popa hasta la proa, es decir, de punta a punta, Mm. que pasa todo el barco, y que conecta todo el barco y sostiene todo el barco. Podemos decir que es la viga maestra, ¿no? de los barcos cuando se Mm. fabricaban de madera en aquel tiempo. Así es que el símil que hace Pablo al usar la palabra lomos, pues da a entender que, al igual que la quilla une y sostiene todo el barco, Sí. también la verdad ceñida en los lomos de nuestra mente, es decir, Claro. en todos nuestros pensamientos, en nuestro entendimiento, incluso en nuestro espíritu, unen estructuralmente, sostienen y fortalecen al creyente. Por consiguiente, en la medida en la que las acciones de la mente y el espíritu son fuertes o son pasivas, así somos nosotros de fuertes o de débiles Claro. como cristianos, ¿vale?
Entonces, si el entendimiento de uno está claro en cuanto a la verdad y su voluntad, la voluntad de uno, de ese que tiene clara la verdad, se cimienta sólidamente en propósitos santos, Sí, pues podemos decir que este es un cristiano en un proceso de sano desarrollo, ¿no? claro. Si el entendimiento se tambalea y la voluntad es inestable, Mm, entonces estamos ante un hombre torpe y ante una vida que está llena de impotencia espiritual, ¿no? mm. Entonces, la verdad doctrinal para la mente y la verdad de corazón o integridad para la voluntad se unen y refuerzan ambas facultades. Sí, y es verdad como, igual que la quilla, ¿no? Une todo el banco, estructuralmente hablando, es cierto que los lomos y el cinturón une esa parte superior del cuerpo, donde están las extremidades superiores, los brazos y las manos, con la parte inferior del cuerpo, donde se encuentran estas extremidades inferiores, ¿no? Las piernas y también los pies y cómo deben estar muy ceñidos, ¿de acuerdo? Para que no se rompa nada, en este caso con la verdad. Así que vemos, nos estás diciendo que tiene diferentes aristas o facetas y vamos a comenzar, si te parece bien, analizando algunas de ellas, comenzando con la verdad doctrinal, ¿no? En cuanto a esta verdad doctrinal, es decir, lo que creemos, lo que pensamos, lo que afirmamos ser verdad, ¿qué nos puedes decir, ¿no? De este aspecto de la doctrina, de la enseñanza, en cuanto a estar ceñidos, como decías, los lomos, en este caso, de nuestro entendimiento, ¿no? De cómo pensamos, de cómo percibimos, de cómo analizamos, cómo comprendemos, ¿no? Nuestra vida, los propósitos de Dios, lo que nos rodea. ¿Qué nos podrías decir al respecto? Bueno, la verdad doctrinal, también llamada o mayormente conocida como la palabra de verdad, Claro. por ser la palabra de Dios, eh, ya que, bueno, el mismo Dios es verdad. Entonces, Mm, es conocida como la palabra de Dios, la palabra de verdad, porque el mismo Dios es verdad, como podemos es leer en cierto. Efesios 1:13. Bueno, allí Pedro nos aconseja que resistamos al Mm, diablo firmes en la fe. Lo podemos leer en 1 de Pedro 5:9. mm, Esto es la verdad. mm, La palabra fe aquí se refiere al objeto de nuestra fe, que es la verdad de Dios. sí. En el versículo siguiente, Pedro ora fervientemente que Dios dice que os perfeccione, que afirme, os perfeccione, os afirme y os establezca. En el versículo Mm, 10. Entonces, la concentración de estas distintas expresiones para el mismo fin implica el potencial perturbador que tiene Satanás y la necesidad que tenemos nosotros de estar inamovibles contra él en la fe. Y esto claro. es lo que conseguimos por medio de esa palabra de verdad o por medio de esa doctrina de la verdad, ¿verdad? Lo que conseguimos es estar firmes, inamovibles contra los ataques del diablo. Entonces, para defendernos contra todas las conspiraciones que el enemigo realiza contra nosotros continuamente, tenemos que ceñirnos el entendimiento con la verdad y fundamentar nuestro juicio en las verdades de Cristo. Satanás acude como un león rugiente, pretendiendo separar a los cristianos de la verdad por medio del temor al peligro y a la muerte. Mm, Entonces, la única manera que tenemos de defendernos de este león es ceñirnos con la verdad y mantener así esa profesión de la fe que tenemos que mantener en toda circunstancia. Entonces, cada cristiano necesita un juicio fundamentado en las verdades de Cristo. Por ejemplo, los de Berea estudiaban la palabra para asegurar su juicio acerca de la doctrina que Pablo predicaba y se mm, negaban a creer cualquier cosa que escucharan, ya fuera de Pablo o fuera de quien fuera, sin antes haber escudriñado las escrituras para ver si estas cosas eran así. Esto lo podemos leer en Hechos 17:11. Entonces, comparaban la doctrina del predicador con la palabra escrita mm. y como resultado muchos de ellos creyeron, como dice el versículo 12. Entonces, igual que no se atrevían a creer antes de consultar, así no podían evitar creer
después de haberla. después de hacerlo. Estaban fortalecidos Porque en su mente, fundamentaban, claro, en su entendimiento. fundamentaban su fe en esa verdad, ¿no? Claro. Fíjate que Tertuliano describió la predicación de los engañadores diciendo lo siguiente, voy a leer textualmente un pequeño apunte que tengo aquí. Dice, enseñan con la persuasión, pero no persuaden por su enseñanza. Es decir, lo que Tertuliano está diciendo es que los engañadores, los falsos maestros, falsos profetas, aquellos que tratan de engañar con una falsa verdad, lo que hacen es recurrir a las emociones de los oyentes, pero no convencen su mente. Claro. Y entonces esta es una de las señales por las que podemos reconocer a un falso maestro, a un falso profeta, que continuamente apuntan a las emociones con sus enseñanzas, perdón, pero no convencen a la mente con la verdad, ¿no? Que es la diferencia que hay. Entonces, un comentarista dice que el error entra por la ventana de las emociones como un ladrón, pero la verdad, como dueña de la casa, entra por la puerta del entendimiento y de allí pasa a la conciencia, a la voluntad y a los sentimientos. La verdad, en definitiva, lo que hace es crear unas convicciones que están fundamentadas en esa verdad y que esas convicciones alcanzan a todo nuestro ser, alcanzan, como dice este comentarista, a nuestro entendimiento, a nuestra conciencia, a nuestra voluntad, a nuestros sentimientos, se anclan ahí firmemente en nuestro corazón, en nuestro espíritu, y esto es lo que realmente esas convicciones fundamentadas en la verdad son los que nos dan a nosotros firmeza para resistir todos esos engaños, para no caer en toda esa persuasión de los engañadores, ¿no? Ahora, algo importante que me gustaría decir es que si no tenemos el deseo de conocer la verdad, ya la hemos rechazado. Wow. Debe haber en nosotros un Wow. deseo profundo, sincero, de conocer la verdad, porque si no, en el preciso instante en que no tenemos ese deseo, ya lo hemos rechazado. Wow. Entonces, no es difícil robarle la verdad a uno que no sabe lo que tiene. La verdad y el error son iguales para el hombre ignorante que llama a todo verdad. Es como, por poner un ejemplo, es como el avaro que constantemente se abraza a sus bolsas de oro, las coge y se abraza a ellas y bonitas, qué ricas soy, ¿no? Pero nunca las abre ni utiliza ese tesoro que tiene ahí, de forma que si un ladrón entra y le roba esas bolsas, le roba el oro, la llena de arena o de piedras y las deja cerradas, como nunca las abre, nunca las ve, pues él estará contento y seguirá creyendo que tiene su oro, ¿no? Pues algo así es lo que ocurre cuando no estamos dispuestos a conocer y a usar y a poner en nuestro corazón esa verdad. ¿Vale? Wow. Creyendo que somos o tenemos algo, no somos ni tenemos. Quiero volver a enfatizar que estamos viendo este aspecto de ceñir nuestros lomos con la verdad, los lomos de nuestro entendimiento, como bien Manuel nos decía al principio. Y esa verdad, por un lado, es Cristo y por otro lado son las enseñanzas o las palabras de Cristo, ¿no? Entonces, como nuestras vidas, nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestro pensamiento debe estar muy ceñido, muy abrazado, aferrado, muy ligado a lo que es Cristo, lo que hizo Cristo por nosotros, quién es Él, por supuesto, y también sus enseñanzas. Ahora, todo esto para que seamos gente que camina con juicio, es decir, que seamos juiciosos, no que vamos juzgando a todo el mundo, sino gente que tiene, que camina de una manera cabal, no fuera de sí, no descontrolada, ¿no? Entonces, la persona juiciosa se entiende que es una persona que analiza bien las cosas, que piensa bien, que cree bien. Ahora, ¿por qué los cristianos necesitamos, para tener ese juicio, ¿de acuerdo? Necesitamos tener ese entendimiento, esa comprensión, analizar bien las cosas. Necesitamos fundamentarlo también en esta verdad. Nos estás dando algunas razones, pero profundizando en ellas, ¿cuáles serían las razones por las cuales nosotros es urgente que ciñamos los lomos de nuestro entendimiento con la verdad de Cristo? Como tú bien apuntas, hemos dicho ya algunas cosillas que podrían servirnos para ello, ¿no? Cosas importantes, pero a la hora de profundizar, pues podríamos dar tres razones fundamentales
más de por qué los cristianos necesitan un juicio fundamentado en la verdad. La primera es para una protección contra la dañina naturaleza de las doctrinas falsas, ¿no? Claro. Una Por herida pura en la cabeza protección. puede ser tan mortal como una herida en el estómago, ¿no? Entonces, un juicio corrompido acerca de las verdades fundamentales mata tan ciertamente como un corazón que está podrido, ¿no? Sí. Entonces, muchos dicen que uno puede salvarse en cualquier religión si sigue la luz. Hemos oído muchas veces ese comentario, ¿no? Todas las religiones llevan a Dios, ¿verdad? O todos los caminos llevan a Dios, ¿verdad? Entonces, según ellos, no importa lo que crees, con tal de que creas algo, ¿verdad? Eso es. Pero su imaginación fabrica tantos caminos al cielo como la Biblia dice que existen hacia el infierno. Este razonamiento humanista del que estamos hablando, que mucha gente tiene, puede parecer bueno, pero al final no lleva a Cristo, porque Cristo dice que no hay otro camino a la verdad, perdón, a la vida, sino Él. Él dice en Juan 14:6, dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y esta es una verdad. La Biblia no contiene verdades a medias, ¿no? O verdades que no son completas, ¿no? Cuando Jesús dice que Él es el camino, la verdad y la vida, es una verdad completa, ¿verdad? Entonces, por mucha bondad, lógica o religiosidad que se mezclen para corromper la verdad doctrinal, el que lo hace es un pecador obstinado ante Dios y recibirá la misma condenación a manos de Cristo que pueda recibir aquel que está pecando porque se emborracha o porque asesina o porque fornica. El trato y el resultado va a ser el mismo, ¿no? Luego, en segundo lugar, pues para protección contra la naturaleza sutil de los embaucadores. Y esta palabra embaucador contiene muchos sinónimos. Un embaucador es un mentiroso, es un impostor, es un tramposo, es un farsante, es un timador. Entonces, debemos protegernos contra la naturaleza sutil de este tipo de embaucadores, ¿no? De mentirosos, impostores. Porque los malvados embaucadores son bastante hábiles para destrozar la fe del creyente. De manera que tenemos que reforzar el juicio fundamentado en las verdades de Cristo. Si no aprendemos acerca de las verdades de Cristo y las fundamentamos en nuestra mente, en nuestro entendimiento, en nuestro corazón, en nuestra alma, nos van a venir luego con todo este tipo de mentiras, de trampas, de falsas doctrinas, de timos, porque las falsas doctrinas al final son timos, nos están timando, nos están dando por bueno algo que no es bueno, ¿no? Wow, muy bueno, Manuel, muy bueno. Si no tenemos ese fundamento de las verdades de Cristo, pues vamos a ser timados. El apóstol describe a las víctimas de estos brujos, porque en definitiva estas personas lo que hacen son brujerías, como personas que siempre están aprendiendo, pero nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. En 2 de Timoteo 3:7 lo vemos. Pero al final a Timoteo Pablo le dice, pero tú has seguido mi doctrina, el versículo 10, ¿no? Que la doctrina de Pablo está basada obviamente en las verdades de Cristo, ¿verdad? Es como si dijera, no me preocupo por ti, perdón, no me preocupo por ti, Timoteo, porque sé que estás demasiado persuadido, convencido, tienes unas convicciones lo suficientemente claras, potentes, como para no dejarte robar el evangelio ahora, ¿no? Así pues, los seductores acechan a los inestables que caen en la red del diablo por no estar firmes en la palabra, como dice Proverbios 1:17, ¿no? Dice, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave. Entonces, fíjate, el diablo, para que veamos este aspecto, el diablo decidió atacar a Eva en lugar de Adán porque le resultó más fácil de engañar. ¿Debido a qué? Pues debido a que Eva ya había puesto sus ojos en el fruto prohibido. Y poco ha variado su estrategia desde entonces, ¿eh? El diablo sigue entrando por donde más baja sea la valla y por donde menor sea la resistencia. Claro. Fíjate, Manuel, hago un paréntesis antes de ver, nos decía que nos comentabas que nos vas a dar 3 razones por las cuales nosotros como creyentes
debemos fundamentar nuestro entendimiento en la verdad, ¿no? Pero me llama mucho la atención de las dos primeras que ha dado, vamos a hacer un paréntesis porque te quiero preguntar otra cosita y luego volveremos a la tercera, pero me llama mucho la atención que Dios nos pide estas cosas, nos demanda estas cosas, es decir, que fundamentemos nuestro entendimiento en la verdad de Dios, y las dos razones tienen que ver por nuestra propia protección, es decir, por nuestro propio bienestar. Primero, para protegernos de los mensajes malos, y en segundo lugar nos decías para protegernos de los mensajeros malos. O sea, no solamente de las ideas malas, sino de las personas malas. Y hablando de personas malas, Manuel, ¿nos podrías dar, y aquí es donde quiero hacer el paréntesis, luego retomaremos la tercera razón, pero hablando de personas malas, de malos mensajeros, ¿nos podrías decir tipos de personas que entran en esta categoría? ¿De acuerdo? Personas que son mensajeros malos y también receptores inmaduros, personas que pueden ser como target, el objetivo también de estos embaucadores y de estos maestros falsos. Entonces, ¿podrías decir qué tipo de personas son las que entran en esta categoría? Sí, personas fáciles para estos embaucadores. Podríamos hablar de tres, por ejemplo, de tres tipos, ¿no? Por un lado estarían los ingenuos, Sí, por otro lado estarían los niños o los inmaduros y por otro lado estarían los inconstantes. okay. Con respecto a los ingenuos, pues estos seductores emplean con ellos palabras suaves y convincentes para, como dice Romanos 16-18, engañar los corazones de los ingenuos, ¿no? Estas personas son bien intencionadas, pero les falta el discernimiento. Entonces, claro, beben descuidadamente de cualquier copa sin sospechar que se les está envenenando lentamente. En cuanto a los que son inmaduros o niños, Efesios 4:14 dice, ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, ¿no? Entonces, los niños dan por sentado que cualquier cosa dulce es buena, sí, de forma que no es difícil tentarlos a comer un veneno endulzado. Los niños son emocionales y por esto es fácil que caigan en la fosa del engaño por no tener la capacidad de cotejar sus sentimientos con la verdad de la palabra de Dios. Y por último, están los inconstantes, ¿no? Sí. Los falsos maestros seducen con éxito a las almas inconstantes, según nos enseña 2 de Pedro 2:14, porque su entendimiento no está anclado en la palabra de Dios. Lo que decíamos antes, no tienen esas convicciones bíblicas, esas convicciones de la verdad de Dios, de las enseñanzas de Cristo, anclados ahí en su corazón y en su alma, ¿no? Y como resultado son inestables, están a merced del viento y se alejan cada vez más por las corrientes de los fenómenos religiosos, de las modas, de las tendencias, de las filosofías humanistas y de todo este tipo de cosas, ¿no? Son como peces muertos en la marea, ¿no? No sé si has visto alguna vez los peces muertos que flotan y son llevados de un lado a otro. De acá para allá, o muertos ahí, que te los encuentras en la orilla, en la arena, ¿no? Fuera de donde deberían estar. Bueno, pues nos has descrito muy bien, ahora que está muy de moda, la palabra target en inglés, que significa el objetivo, esa audiencia, ese perfil de persona a la que se busca alcanzar a través de campañas de marketing, de publicidad. Bueno, pues los embaucadores, estos engañadores, estos falsos maestros, ellos saben muy bien cuáles son sus caladeros, cuáles son esos targets, cuáles son esos objetivos, cuáles son los perfiles de personas que van buscando para esclavizarlos, ¿no? Y aprovecharse de ellos y manipularlos y luego lucrarse, ¿no? Y enriquecerse y servirse de ellos, que son, como bien nos decías, Manuel, los ingenuos, los niños o inmaduros y los inconstantes, o los de doble ánimo, como hace 2 domingos nos compartías también en la iglesia, ¿no? De tener convicciones. Bueno, cerrando este paréntesis y volviendo a esta tercera razón, que las 2 primeras tenían que ver con nuestra protección en cuanto a mensajes malos y mensajeros malos. Había una tercera razón por la cual debemos asentar y afirmar nuestra vida, nuestra mente, sobre la verdad de Jesús. ¿Cuál era? Para no dejarla allí sin mencionar. Sí, pues esta tercera además es muy importante, yo creo como las otras 2, es que
el juicio fundamentado en la verdad influye de un modo general en todo el hombre. Sí. Podemos examinar tres áreas para ver cómo influye. La primera sería la memoria, ¿no? La Ah, memoria es la tesorería donde se almacenan las imágenes recibidas, ¿no? mm, Mientras más presión, es como un sello, ¿no? Cuando tú coges un sello, mientras más presión se aplica al sello, más profundamente se marca los relieves de ese sello y deja el sello marcado en el papel, ¿no? mm. Entonces, cuanto más claro y más seguro sea nuestro conocimiento de la verdad, más profunda será su huella, la huella que deja en nuestra Wow. memoria, ¿verdad? Luego, Mm. en segundo lugar, también alcanza esta verdad a los sentimientos. Sí. Cuanto más firme está la lente del entendimiento, desde donde la luz de la verdad brilla sobre nuestros sentimientos, antes se encenderán estos. Por ejemplo, podemos leer en Lucas 24:32, Sí. cuando los discípulos iban andando con Jesús sin saber que era Jesús, ¿no? Sí. Y ya una vez que lo perciben y que se dan cuenta, ellos decían, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Entonces, ellos Mm. sin duda ya habían escuchado a Cristo predicar de esto que les iba hablando camino de Maús anteriormente, pero nunca quedaron tan satisfechos como cuando les abrió el entendimiento junto con la palabra, ¿no? Entonces, Mm. el Espíritu Santo es el consolador, pero también el que redarguye. Él nos Y es. consuela por medio de la enseñanza, ¿no? Y luego Mm. también afecta a la vida y a la conducta del creyente. El ojo dirige al pie. No se puede pisar sobre seguro si no se ve el camino. Yo recuerdo que la última vez que yo me caí Sí. fue por andar de noche sin ver dónde pisaba. Fíjate. Pisé en un hoyo de estos, un profundo, y me caí, Y porque cataplum. no esperaba que estuviera tan profundo, ¿no? Entonces, el ojo dirige al pie. Si no podemos ver dónde pisamos, Qué no vamos bueno. a ver el camino, ¿no? Entonces, tampoco podremos andar si la tierra tiembla bajo nuestros pies. Es otra cosa. Has intentado andar, yo nunca he estado en un terremoto, pero he visto, ¿no?, que las personas cuando están en un terremoto, lo primero que hacen es que caen al suelo. Mm. No se puede andar cuando la tierra tiembla bajo nuestros pies, ¿no? Entonces, los principios de nuestro entendimiento son el terreno que pisa nuestro comportamiento. Mm. Y estos se tambalean, nuestras acciones también lo harán. Así que Ya. estas tres razones son por las cuales nosotros, esta es la tercera razón por la cual nosotros debemos fundamentar nuestro juicio en la verdad. Wow. Porque el juicio fundamentado en la verdad influye de modo general en todo nuestro ser como hombres. Wow. Como de bien decías, en la memoria, en lo que recordamos, ¿no? En esa parte de sentimientos y de afectos y en general en nuestra vida y nuestra conducta. Manuel, para poderlo llevarlo a un terreno incluso un poquito más práctico, ya estamos viendo el porqué y las razones, pero yo creo que muchos nos podríamos preguntar, se han llegado a preguntar, si todo esto yo lo entiendo, entiendo el qué, o sea, entiendo que debo fundamentar pues, mi vida, mis decisiones, lo que pienso, que debo ceñir mis lomos, recuerdo, con la verdad de Cristo y con sus enseñanzas, pero no sé cómo hacerlo. O sea, sé lo que tengo que hacer, pero no sé cómo tengo que hacerlo, ¿no? Y esas son dos de las tres grandes razones de por qué la gente no hace lo que se supone que debería hacer. Una, porque no saben qué tienen que hacer, falta de información. Otras, no saben cómo hacerlo, falta de capacitación. Y otras tampoco saben por qué hacerlo, ¿no? Falta de propósito, falta de motivación. Nos quedamos en esa segunda. ¿Cómo podemos afirmar? Danos cuestiones prácticas de cómo fundamentar nuestra vida, nuestro entendimiento, a nuestra mente en la verdad de Cristo, en su persona y en sus enseñanzas. Bueno, podemos ver, aunque sin profundizar mucho en cada una de ellas, pero sí de una forma que nos sirva para entender y que sea práctica, podemos ver 7 aspectos, ¿no? Primero, lo que debemos hacer para fundamentar el juicio, nuestro juicio en la verdad, es abrazar la verdad sinceramente. Ok. Obviamente,
obviamente, si nosotros no deseamos conocer la verdad, como decíamos antes, y abrazarla sinceramente, no lo vamos a poder hacer, ¿no? Entonces, un corazón desobediente y un juicio incorrecto se producen mutuamente, como el hielo y el agua. Entonces, los juicios de algunos son inestables porque el corazón está lleno de engaño, ya sea por falsas expectativas, ya sea por doctrinas erradas, por filosofías humanistas o cosas por el estilo. Así que la primera, debemos abrazar sinceramente la verdad, ¿no? En segundo lugar, debemos seguir el ministerio de la palabra. El gran propósito de la palabra es el de fundamentarnos en la verdad. Como dice Efesios 4, 11 y 12, ¿no? Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? Pues para que ya no seamos niños fluctuantes, como dice el versículo 14, ¿verdad? En tercer lugar, debemos evitar limitar nuestro juicio a una sola persona o grupo. Es decir, hemos de vivir por nuestra propia fe, no por la de otros. Hubo una época, yo creo que tú la recordarás, en la que miedo me da. En la que se estilaba mucho en la iglesia, por desgracia, debido a esta ignorancia, ¿no? Se estilaba mucho el usar frasecitas, ¿no? Si Dios da un paso hacia mí y Dios dará 2 pasos hacia ti. Y todo este tipo de frasecitas y de creencias que la gente aplicaba estaban basadas no en un estudio de la doctrina, sino en algo que habían oído por ahí, de alguien que lo había oído de alguien y de otro que lo dijo en no sé qué ocasión. Entonces, cuando nosotros vivimos por lo que otros dicen y no enfocados en lo que dice la verdad, vamos a dar lugar a que nuestra fe no sea una fe fundamentada en la verdad, no sea una fe propia fundamentada en la verdad, sino la fe de otros, ¿vale? Entonces, este tipo de personas busca todo el tiempo encontrar la verdad en otras personas, no con su propio entendimiento, no con sus propios ojos. Un edificio que se apoya en la casa adyacente es demasiado débil para mantenerse en pie. Entonces, no debemos dejar que sea la autoridad de un hombre la que decida, sino las evidencias de la palabra de Dios en nuestra vida. Qué bueno, Manuel. Me viene la frase esta de somos seguidores, ¿no? Somos seguidores de Cristo, no imitadores de otras personas. Muy bueno. Luego, en cuarto lugar, debemos tener cuidado con la curiosidad. No estoy diciendo que no haya que ser curiosos, pero hay que ser curiosos en lo que tenemos que ser curiosos. ¿Vale? Las áreas en las que necesitamos tener curiosidad. Yo debo tener curiosidad por saber más de Cristo, yo debo tener curiosidad por saber más de evangelismo, yo debo tener curiosidad por temas que formen parte de la sana doctrina, ¿no? Aquel que escucha toda opinión y busca va buscando las últimas novedades religiosas, pues se acerca peligrosamente al error, ¿no? Es el comezón de oír del que habla la palabra, ¿no? El Pablo menciona que suele ser como una especie de pústula fea de error, ¿no? Ahí que tenemos, ¿no? Tamar perdió su virginidad por ingenua y la castidad mental es nuestra firmeza en la fe. Así que la gente compromete su salud espiritual si se entrega a toda doctrina que se predica sin analizarla y sin ver que esté fundamentada en la verdad de Cristo, ¿no? De ahí que esté teniendo tantísimo éxito la doctrina esta diabólica de la prosperidad, ¿no? Que está arrastrando a multitudes de gentes porque realmente no se fundamentan en la verdad escritural, ¿no? En la verdad de la palabra. O la nueva reforma apostólica. En quinto lugar, pues tenemos que buscar humildemente la sabiduría fundamentada de Dios. Y esto es que es fundamental. Siempre que nos acerquemos a la palabra, tenemos que acercarnos inundados de humildad. No podemos acercarnos a la palabra con presunción o con orgullo, ¿no? Porque un viajero, el cual está tan seguro de conocer el camino, que por ello no pregunta, pues puede ser el primero en extraviarse, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con el orgullo. Por muy alto que se eleve ahora, luego lo podemos encontrar tirado en la zanja del error, ¿vale? Este es el destino que Dios le da al orgullo y Él cumplirá su sentencia. En sexto lugar,
pues no debemos ofendernos por las diferencias de opinión. A ver, bueno. ¿Cómo puede uno estar seguro de que de lo que es verdad cuando hay tantas creencias distintas dentro del cristianismo? A mí esto me lo preguntó, estando en Bolaños pastoreando, me lo preguntó un chico joven. Oye, ¿yo cómo puedo estar seguro de que esta es la verdad? Porque yo estoy investigando y hay tantas creencias distintas que cómo sé yo cuál es la verdad. Entonces, algunos han tropezado con tanta fuerza en la disensión religiosa que han abandonado la verdad que antes conocían. Claro. Si yo conozco la verdad, yo tengo que afirmarme en la verdad. ¿Qué es la verdad? La verdad es Cristo y toda enseñanza basada en las enseñanzas de Cristo, basada en Cristo Jesús, ¿no? Entonces, cuando yo estoy fundamentado ahí, en esto es en lo que tengo que creer. Y no puedo entrar en esa disensión religiosa que al final lo único que va a hacer va a ser hacerme abandonar la verdad que antes conocía, porque el diablo lo va a aprovechar para crear dudas en mi corazón y dudas en mi mente, ¿no? Y por último, Fernando, la séptima de la razón, pues es conocer el valor de la verdad en nuestro corazón. Muchas bibliotecas magníficas han sido destruidas en periodos de guerra, por ejemplo, por soldados ignorantes que no sabían el tesoro que tenían delante. Muchas obras de arte han sido menospreciadas o destruidas y perdidas incluso por personas que no sabían lo que tenían delante, ¿no? Entonces, el destino de la verdad también depende de las manos que la encuentren. Si la verdad llega a uno que la aprovecha para extraer de ella ese fundamento en el cual fundamental su vida, ¿no? Ese fundamento fuerte sobre el cual edificar, ese fundamento dulce que va a traer a su vida esa dulzura, ¿no? De vivir en Cristo, entonces operará eficazmente en su corazón. Pero si alguien la recoge sin buscar su consuelo divino y su poder santificador, pues pronto la tirará en algún callejón. Claro, no le da el valor que tiene. Como si fuera una basura, claro. Claro. Entonces, saber lo que tenemos entre manos, pues es muy importante a la hora de conocer esta verdad y de afirmarla en nuestro corazón. Pues muchísimas gracias, Manuel, por estos 7 consejos prácticos de cómo podemos fundamentar nuestra vida en la verdad de Cristo, en la verdad del Evangelio. Lo bueno es que se han quedado grabados y después todos los que tengan interés de tomar nota o de recordarlos de una manera más precisa, pues pueden ver o visualizar este programa o la grabación una y otra vez. Manuel, pues queremos llegar al final, no nos queremos extender. Hemos dicho que esta parte de la armadura que Dios nos ha dado, que tiene que ver con el cinturón de la verdad, este es el primer de 3 programas que vamos a dedicar. Por lo tanto, lo queremos dejar aquí haciendo un pequeño resumen, si te parece bien, de todo lo que hemos visto. La Biblia nos dice, a través del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, que ciñamos nuestra vida, nuestros lomos con la verdad. Hemos entendido que la verdad es Cristo mismo y las enseñanzas de Cristo. Que los lomos tienen que ver con los lomos de nuestro entendimiento. La verdad de Dios tiene que ver con lo que creemos, lo que pensamos, ¿de acuerdo? También hemos visto cómo la verdad de Dios es para... Y Dios nos pide, nos insta a que nos ciñamos nuestra mente y que fundamentemos nuestra vida, lo que creemos y pensamos en la verdad, porque es para protegernos de las malas ideas y de los malos mensajes y de los malos mensajeros, ¿de acuerdo? Que los embaucadores tienen un target muy definido, que van a por los niños, que van a por los inconstantes, que van a por los ingenuos, ¿de acuerdo? Y que la palabra es vital y ceñirnos y fortalecernos en la palabra es vital, pues para madurar, para crecer, para tener una buena memoria, un buen registro, ¿de acuerdo? Para nuestros sentimientos, para nuestra conducta, para nuestra vida. Y luego has terminado pues dándonos una serie de consejos prácticos que nos van a ayudar a desarrollar todo esto. Manuel, como siempre, queremos agradecerte tu tiempo y tu dedicación. Gracias de verdad por haber estado aquí. Gracias a ti. Gracias a ti.
y a nuestros hermanicos y amigos que nos ven. Y bueno, hablando de los que nos estáis viendo, por favor, deja tus comentarios, tus preguntas, opiniones en el chat. Dale, por favor, like al vídeo, suscríbete al canal si no lo has hecho, compártelo con tus amigos, conocidos, ¿de acuerdo? Y vamos a hacer que la palabra y la enseñanza de Cristo pues pueda seguir extendiéndose. Nos emplazamos para la semana que viene, será la segunda parte, segundo programa en cuanto a la importancia de ceñirnos con la verdad de Dios. Nos despedimos y nos emplazamos, como he dicho, para la semana que viene. Que el Señor nos bendiga muchísimo, nos vemos, seguimos unidos y conectados. Bye. Ósculo santo para todos. Así es.